Si recordáis, hermanos y hermanas, este domingo pasado, pues en la predicación comenté que iba a hacer una especie de introducción al estudio. A partir de ahora, como sabéis, vamos a estudiar lo que es la familia, el matrimonio, los hijos, los suegros, etcétera, etcétera, la economía y tantas otras cosas acerca de la familia. Como he dicho, por activa y por pasiva, este es un tema súper importante en el que los creyentes tenemos que estar bien informados de lo que se nos enseña en la palabra de Dios. Siempre he dicho que vamos a tener información, y dependiendo de la información que tengamos, así lo haremos. Pero información vamos a tener. O sea, vamos a tener a través de las redes sociales, vamos a tener información a través de otra gente, a través de los amigos, a través de la televisión, a través de mil cosas. Y si no va filtrada con lo que la palabra de Dios nos enseña, pues nos podemos encontrar con problemas, con dificultades y a veces incluso perdernos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Creo que es un tema que es sumamente importante, creo que es un tema que merece la pena, creo que es un tema que hay que ir sin prisa, creo que es un tema en el que todos podemos enriquecernos, creo que es un tema que en el momento en el que vivimos así siempre es importante hablar de la familia, hablar de los hijos y del matrimonio. Es muy importante en el momento en el que vivimos. Es muy importante también y ver lo que la Escritura, porque me da la impresión de que muchas veces los propios cristianos, las propias familias, los propios padres estamos desorientados, nos hemos perdido un poquito. Y creo que, lo hablo de manera general, no estoy hablando de nosotros en particular, sino de manera general en el mundo cristiano. Y creo que es importante que podamos volver, como siempre, a lo que la Biblia nos enseña sobre este tema tan importante, porque forma parte del corazón de Dios, forma parte del plan de Dios. El domingo pasado, como recordáis, vimos que la idea de crear al hombre y a la mujer fue de Dios. No es de ninguna otra cosa, no es de ninguna naturaleza, de otra naturaleza, no es de alguien científico en una probeta. La idea de crear al hombre y a la mujer fue de Dios. Vimos también que el matrimonio fue diseñado por Dios para arreglar el primer problema de la raza humana, y ese primer problema fue la soledad, y sigue también la soledad en el día de hoy. Y vimos también que el matrimonio también fue diseñado por Dios para traer felicidad y no tristeza, traer alegría, gozo y no desencanto, infelicidad y pasarlo. Esto es un poco lo que vimos este domingo anterior. Otra de las cosas que vemos en la Biblia, cuando nos habla, en este caso hoy y los próximos miércoles, vamos a sentar la base, y la base tiene que empezar, como no puede ser de otra manera, con el matrimonio. Una de las bases importantísimas, fundamentales del matrimonio tiene que ver con lo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24, y me diga. Y otro hermano o otra hermana puede leer Mateo 19, del 4 al 6. Mateo 19, del 4 al 6. ¿Quién tiene Génesis 2, 24? Yo. Pues léelo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien. Mateo 19, del 4 al 6. ¿Quién lo tiene? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que él lo que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Muy bien. Mateo 19, del 4 al 6. 19, del 4 al 6. 19. Fijaros, hermanos, que la declaración de Génesis es una declaración en la que el Señor es la que lo está enseñando. Esta declaración os recuerdo que es antes del pecado. El pecado entra vemos a partir de Génesis capítulo 3. En ese momento, cuando Dios establece lo que conocemos como matrimonio, es antes del pecado. Es antes del pecado. El plan de Dios ya estaba aquí formulado antes del pecado. Cuando vemos la declaración que Jesús hace, es después del pecado. Después del pecado Jesús lo está diciendo, y el contexto en el que lo está diciendo tiene que ver con el divorcio. Y hablando del divorcio,
Jesús está diciendo, pero habéis oído tal y tal, y repite exactamente lo mismo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Así que fijaros que la declaración de Dios en cuanto al matrimonio es antes del pecado, y tristemente después, cuando se produce el pecado, entra una serie de conflictos, entre ellos el divorcio. Y Jesús, miles de años después, pone el punto sobre la I con esta situación, hablando del divorcio y haciéndoles ver a la gente, a las multitudes y a los fariseos, haciéndoles ver que el plan de Dios sigue adelante. Que el plan de Dios sigue adelante, aunque haya entrado el pecado, el plan de Dios no ha cambiado ni un ápice. Sigue siendo exactamente el mismo en el tiempo de Adán, el matrimonio. También es importante que entendamos que algunos consideran todo el libro de Génesis, pero especialmente los capítulos 1 al 11, hay gente que lo consideran como mitos, hay gente que lo consideran como leyendas, hay gente que lo consideran como una especie de cuento infantil para que el hombre o la mujer pueda entender un poquito cómo fue creado el mundo. Jesús no tiene esa impresión, Jesús no le da esa veracidad. Jesús lo está contando como algo histórico. Jesús no está diciendo que esto es un cuento, es una leyenda o un mito. Jesús está diciendo y se está yendo a la fuente. Y la fuente que encuentra, la fuente que dice, es la de Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre, etcétera, etcétera. La primera cosa que está diciendo aquí, de las tres que dice lo primero: dejará el hombre a su padre y su madre. Primera base. Segunda base, se unirá a su mujer. Y tercera base, y serán una sola carne. Estos son los tres componentes que encontramos tanto aquí como en la declaración de Jesús en cuanto al matrimonio. Y hoy vamos a ver un poco lo que significa la primera parte del texto, el primer compuesto del matrimonio. Y es cuando dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Significa esto literalmente que el hombre, el matrimonio tiene que dejar literalmente a su padre y a su madre? No significa literalmente que tenga que dejarlo, ni mucho menos. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Mirad lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Honra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2. ¿Quién lo tiene? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el 3 también, Pepe. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oye, pero como el apóstol Pablo habló también, este capítulo 5 y 6 tienen que ver también con el matrimonio, con la familia, y usa la imagen también del matrimonio usándola con respecto a la iglesia, ¿no? Y aquí está hablando del padre, de la madre, de los hijos, etc. Y una de las cosas que está diciendo es exactamente lo mismo que encontramos en la declaración que hemos visto también en el texto que hemos leído antes. Y es lo que dice el decálogo, lo que dice los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida en la tierra. Y hay otro texto, el último que vamos a ver en este punto, en 1 Timoteo, capítulo 5, 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 4 al 8. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 4 al 8. ¿Quién lo quiere leer? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también esas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muy bien, fijaros que este es un texto muy interesante también. Este capítulo tiene que ver también con el mantenimiento de las viudas. Con el mantenimiento de las viudas. El contexto es acerca de cómo la Iglesia debe cuidar a las viudas.
En aquel momento, como todos sabéis, cuando una mujer se quedaba viuda, si no tenía hijos o tenía recursos económicos, la situación era muy grave. No es como ahora que tenemos ayuda social, tenemos gente que nos puede ayudar, etcétera, etcétera. En aquel momento no, una persona que quedaba viuda y no tenía descendencia y no tenía familiares cercanos, realmente lo pasaba muy bien, lo pasaba muy mal. Y la Iglesia tiene un problema con respecto a esto. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Pues la Iglesia dice, vamos a ayudar a las personas viudas. ¿Cómo lo hacemos? Y si leéis el capítulo, empieza, digamos, hay un protocolo para ayudar a las viudas que realmente tenían necesidad de poder ser ayudadas. Y fijaros que dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, si una persona tiene una viuda y tiene una persona es viuda y tiene a sus propios hijos o a sus propios nietos, no tiene por qué ser una carga para la Iglesia. Son los hijos o los nietos los que tienen que preocuparse de esa viuda. Fijaros que dice, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia. Para con su propia familia. Primero con mi familia, después poder ser piadoso con los demás, pero primero comienza con mi casa. Y fijaros que dice también, y a recompensar a sus padres. A recompensar. Esto es muy importante también. A recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es decir, lo bueno y agradable delante de Dios es que honremos a nuestros padres. Eso es lo que nos dice. Lo bueno y lo agradable delante de Dios es que cuidemos a nuestros padres, en este caso a las viudas, sí, los hijos y los nietos. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Una de las cosas de ese protocolo que la Iglesia tenía que hacer era cómo vivía esa viuda. Y si esa viuda estaba viviendo, como dice aquí, entregada a los placeres y viviendo como decimos entre nosotros, pues a su aire, como le daba la gana, mejor era ayudar a la otra persona que estaba andando realmente, como nos dice, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones. Es decir, una mujer comprometida, una mujer espiritual, una mujer que amaba profundamente al Señor, una mujer que toma la decisión de no entregarse a los placeres mientras que la otra se lo hacía. Por lo tanto, la Iglesia debe de ayudar a la que realmente está viviendo en santidad y no a la que está viviendo en pecado. Y después dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí está poniendo una base importante. La base importante es que como familia, como creyente, nuestra primera responsabilidad es ayudar a nuestra casa. Nuestra primera responsabilidad es ayudar a nuestros padres y invertir el dinero, lo que estamos trabajando en nuestra familia. Si yo invierto, yo trabajo y estoy dando a otra gente y mi familia tiene hambre y no estoy ayudando a mi familia, algo estoy haciendo mal. Porque la primera responsabilidad de los hijos son los padres. Por lo tanto, si hacemos eso, dice en palabras del apóstol Pablo, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Está ayudando a otra gente, pero no está ayudando a la gente que realmente te ha dado la vida. Eso es lo que, de forma general, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la importancia de los padres. Entonces, dicho esto, me vuelvo a preguntar otra vez. Dicho esto, después de leer estos textos, vuelvo a preguntar, ¿qué significa dejar a los padres? ¿Y por qué? ¿Qué significa dejar a los padres y por qué? Cuando hemos visto que tenemos que cuidar a los padres y que tenemos que honrar a los padres. Entonces, ¿por qué dice el Señor que tiene que dejar el matrimonio, tiene que dejar a su padre y a su madre? ¿Qué? Porque empiezan una nueva vida entre ellos. Porque empieza una nueva vida entre ellos. Muy bien. Es como el refrán que dice, el que se casa, casarse. El que se casa quiere que se case. Tiene que dejar. Y porque tienen que romper el cordón umbilical. Muy bien. Porque tiene que romper el cordón umbilical. Y que hay otra cabeza de padre de familia, la esposa, se tiene que ver una figura nueva, saliendo de esa figura de paterna a
ser ya matrimonio. Otra nueva familia. Yo lo que veo también es que cuando dice su casa, a él me gusta que diga también que mientras, porque a veces se puede casarse y ya su casa es su casa, es su mujer, su hijo, pero no la familia. Es bueno que esté ahí la palabra de Dios diciendo, acuérdate de Hay una frase de un comentarista que dice, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Manolo, dice: un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos a fin de que un mundo nuevo pueda ser formado. A fin de que un nuevo mundo pueda ser formado. ¿Qué significa dejar los padres? Ya hemos comentado varios argumentos, varios motivos. Significa que a partir de la boda las ideas y opiniones del cónyuge son más importantes que las de los padres. Te repito. Significa que a partir del día de la boda, cuando esa persona ya ese día, esa noche ya no va a dormir en la casa paterna, a partir de ese momento las ideas, las opiniones, etcétera, etcétera, de tu cónyuge es más importante que la de los padres. Eso es una parte de lo que significa. ¿Por qué? Ella lo ha dicho. Porque hay que cortar el cordón umbilical. Hay que cortar el cordón umbilical. No cortar con los padres, como hemos visto claramente, pero sí cortar con esa relación prioritaria de los padres. Ahora lo prioritario no son los padres. Ahora lo prioritario es mi cónyuge. Eso es ahora, pasamos de estar bajo el techo de mis padres, bajo la autoridad de mis padres, bajo la influencia de mis padres. Mis padres son los que mandan en la casa, aunque hoy día son los hijos los que mandan, pero bueno, es una película. Mis padres son los que mandan en la casa, y cuando el momento en que yo me caso públicamente, en el momento en el que delante de Dios contraigo un matrimonio, pues a partir de ese momento le doy más importancia a mi relación con mi cónyuge que a mis padres. Si eso no ocurre así, ¿con qué nos podemos enfrentar? ¿Con qué nos podemos encontrar si la influencia de los padres sigue siendo igual o más que cuando estábamos viviendo con ellos? Y seguimos casados, pero sigue la influencia de los padres. ¿Eso a qué puede conducir? Conflictos. Y además voy a decir otra cosa. Conflictos y muchos. Y gordos, muchos conflictos y gordos, no son conflictos pequeños. Así que una de las cosas por las que el Señor nos dice que dejemos a nuestro padre y a nuestra madre es porque a partir del momento de la boda, mi cónyuge, lo que formamos, es más importante que los padres. Sí, menospreciar a los padres, pero sí es más importante la opinión de mi cónyuge que la opinión de mi padre o de mi madre. Lo que conseguimos entre los dos, que la opinión, lo que mi padre y mi madre me puedan enseñar. Significa también que la relación marido-mujer tiene prioridad sobre cualquier otra relación. Tiene prioridad sobre cualquier relación que tenga que ver con la amistad, tiene prioridad con cualquier relación que tenga que ver con alguien que ocupe el lugar de mi cónyuge, tiene prioridad sobre las cosas que yo pueda querer, y por supuesto tiene prioridad sobre mis padres. Porque la prioridad, lo más importante del matrimonio es ese núcleo, es él y ella, es decir, nosotros que vamos a formar una familia. Por lo tanto, ese matrimonio, al cambiar, digamos, de hogar, de casa y de prioridad, lo que está dando lugar es a una relación. Lo que el Señor está diciendo es: cuando os casáis, lo prioritario sois vosotros. El matrimonio, eso es lo importante, lo que tenéis que entender. Lo prioritario sois vosotros. Tenéis que estar entre vosotros, aprender de vosotros, etcétera, etcétera, etcétera.
Significa también que las normas de la casa la ponen el matrimonio, no lo ponen los padres. Te lo repito, las normas de la casa, la disciplina en la casa, las formas de actuar en la casa, la ponen los padres, no la ponen, la pone el matrimonio, no la ponen sus padres. Ni los padres de ella, ni los padres de él. Lo ponen ellos. Esto es importante. Muchísimo. ¿Por qué? Porque si no, nunca va a poder mandar ellos en su casa. Tiene que en la crianza y en muchas cosas que lo tienen que meter. Por eso tienen que salir de la casa. Y es mucho más cosas. ¿Alguien más? Empieza un nuevo hogar, no bajo la influencia de los padres, sino ya es un nuevo comienzo, una vida. Hasta en casa del padre tiene otra influencia, la influencia del padre, de la madre, y vive bajo esa influencia, bajo el criterio y bajo las normas que hay, que ahora es la casa de forma tus propias normas, tu propia casa. Una de las cosas que pasa en todos los ámbitos de la vida, pasa en todos los ámbitos de la vida. O sea, hay un jefe de una empresa, el jefe se va, o se jubila o lo que sea, viene otro y hace las cosas de forma diferente. Y entonces la gente que está fuera le dice, oye, que aquí siempre lo hemos hecho de esta manera. Aquí siempre lo hemos hecho de esta manera. Eso pasa, y pasa en la iglesia también. Hay gente que a lo menos un pastor viene otro y dice, oye, aquí lo hemos hecho siempre de esta manera. Esto es una ley que hay. Pues con el matrimonio puede pasar exactamente lo mismo. El matrimonio puede ocurrir que la familia el matrimonio esté ahí y se casa y la influencia, lo que es la enseñanza de los padres, siguen ahí perenne, continua. Y el matrimonio no tiene la capacidad, porque no lo dejan, o no se quiere enfrentar a los padres, de tomar sus propias decisiones. Y son los hijos los que tienen que aprender lo que los padres les han enseñado, dar gracias por lo que los padres les han enseñado, agradecer todo el esfuerzo que los padres han hecho, pero después son sus opiniones la base fundamental de su matrimonio y de sus hijos también, y de sus hijos. Por lo tanto, hay un problema en nuestra digamos, en otras partes no, pero la cultura latina, tenemos un problema en ocasiones a veces muy fuerte, que sabemos abrazar muy fuerte. Los padres sabemos abrazar muy fuerte a los hijos, pero no sabemos dejarlos. Los abrazamos de tal intensidad que está muy bien, porque el abrazo trae seguridad, trae equilibrio, trae amor, nos da confianza. Pero los padres responsables y los padres que son sabios son los que aprenden, los que están abrazando a sus hijos, pero a la misma vez son aquellos que van abriendo la sala para que sus hijos vayan volando. Y si tú te casas y tu padre está diciendo y tu madre te está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, eso no está bien, no lo has hecho bien, tu padre y yo lo hemos hecho de esta forma, entonces, al final el matrimonio no hace su propio nido. Y el matrimonio tiene que hacer su propio nido, con sus errores, con sus equivocaciones, igual que los padres, porque todos cuando nos casamos cometemos errores, y todos cuando nos casamos cometemos fallos, y todos vamos aprendiendo. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener cuidado a la hora de casarnos es, y vuelvo a repetir esa frase que dijo antes Chari, es cortar el cordón umbilical que nos ata a los padres, en ese sentido. No cortar la relación con ellos, ni mucho menos, pero sí tenemos que cortar esa relación de autoridad, esa relación de que se hace lo que nosotros hemos creído oportuno, y ahora cuando en el matrimonio los dos toman y hacen sus normas. Otra cosa es que ellos escuchen a los padres. Otra cosa es que el cónyuge, el hijo le diga, papá, mira, pasa esto, ¿qué me aconseja? Y el padre aconseja o la madre aconseja. Eso es una cosa. Y otra cosa es que los padres se metan continuamente en la vida del matrimonio.
porque eso al final no va a ser bueno. Al final lo único que trae son problemas y dificultades en ese matrimonio. Significa, hermano, como hemos visto, significa que a partir de la boda las ideas y opiniones del cónyuge son más importantes que las de los padres. Significa que la relación marido-mujer tiene prioridad sobre otra relación humana. Significa que las normas de la casa las pone el matrimonio y no los padres. Significa que el cordón umbilical que le ata a los padres se tiene que romper. Y significa también dejar al padre y a la madre, significa que deben preocuparse por ser unos buenos hijos, pero sobre todo, aunque esto pueda, sobre todo unos buenos esposos. El hecho de toda nuestra vida, a no ser que seamos hijos que vivamos muy lejos, que la relación entre nuestros padres haya sido muy complicada, muy difícil, apenas tengamos relación, que todo puede pasar, o la relación con nuestros padres nos hace daño y nos vemos solamente de vez en cuando, pero una relación normal de padres e hijos, los hijos, como hemos visto en Timoteo, los hijos siempre van a estar con los padres, siempre tienen que cuidar a los padres, siempre tienen que honrar a los padres, sabiendo que hay situaciones excepcionales, situaciones anómalas. Si tú vas a un psicólogo, lo primero que te va a decir el psicólogo es a ti te pasa esto porque tienes un problema con tu padre. Ese es el día de... Esto es lo que se nos enseña. Todos los problemas que tenemos vienen de nuestra infancia. Y todos los problemas que tenemos vienen de la relación con nuestros padres. Yo no sé dónde se saca eso, pero es lo que se enseña. Y es verdad que hay veces que tenemos muchos problemas con los padres, pero también es verdad que hay muchísimas veces que los hijos tienen una excelente relación con los padres también, una buenísima relación con los padres y hay una relación fluida con los padres el resto de su vida. Y eso es bueno, y eso es sabio, y eso es prudente. Pero no olvidemos, hermanos, nunca, que sobre todo la relación, mi primera preocupación y ocupación no es estar con mis padres. Mi primera ocupación y responsabilidad es estar con mi cónyuge. También tienes que tener en cuenta que te casas con una persona que es otra persona, otra crianza, otra manera de llevar una casa. La mujer es una manera y ella es de otra, vienen de distintas familias. Entonces por eso uno tiene que unirse los dos y no escuchar, porque si uno escucha el padre por un lado y la otra cosa los padres para el otro, pues fíjate. Por eso es importante el tema del noviazgo. Y vuelvo a incidir un poco, por eso es importante el tema del noviazgo. Con el tema del noviazgo podemos llegar a dos extremos, los dos son malos. Uno es pasar pocos meses y a los 3 o 4 meses casarnos, 5 meses casarnos. Y eso es un problema. Un matrimonio, una pareja que se case, que lo bajáis, y a veces funciona, no quiero decir que no funcione. Hay veces, y cada uno tiene su razón, pero lo que nos dice la experiencia y lo que nos dicen los estudios sobre este tema es que los matrimonios que se casan en poco tiempo tienen todas las papeletas para separarse al poco tiempo, o dentro de un tiempo. Ese es un extremo, el poco tiempo, pero otro extremo es el mucho tiempo. Que hay parejas que se han casado con 8, con 9, con 10 años. Y eso también tiene sus pros y sus contras. El matrimonio tiene que, el noviazgo, una de las cosas que tiene el noviazgo es el de aprender a conocerse, como tú muy bien dices. El noviazgo no solamente está para ver películas y hacer una maratón para ver El Señor de los Anillos en casa tomando Coca-Cola. El noviazgo no solamente es para ir a la playa a matar las cañas un domingo y en verano. El noviazgo no solamente está para, para salir con unos cuantos jóvenes y estar juntos o hablar de... El noviazgo está para conocerse profundamente. Porque hay una serie de tenemos que conjugar las diversas personalidades. Como ella dice, cada uno somos un padre y una madre. Cada uno tiene una formación diferente. Cada uno sus padres lo han enseñado de una manera o de otra. A algunos sus hijos le han enseñado, sus padres le han enseñado a cada vez que se vayan a la calle, cuando son las 12 o 12 y pico, le llaman por teléfono, mamá, que estoy bien, que te llamo, que estoy bien, y le han enseñado eso. Y hay otros que ni siquiera le han dicho llámame por teléfono, les da completa libertad. Entonces y los dos lo aman, y los dos aman a sus hijos.
Entonces, hay unos que se preocupan de una manera y otros que se preocupan de otro. Algunos de los hijos lo tienen muy, digamos, muy sobreprotegido y otros de los hijos lo tienen demasiado liberal. Y tienen que encontrarse, tienen que hablar sobre los diversos modelos que tienen, las diversas maneras de hacer. ¿Cómo vamos a formar nuestro matrimonio? ¿Qué base vamos a darle? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Vamos a trabajar uno? ¿Vamos a trabajar los dos? ¿Queremos una casa? ¿Queremos un piso? Hay un montón de cosas en el que la pareja tienen que hablar, sobre todo conocerse íntimamente. Conocerla íntimamente no me refiero a sexualmente, conocerse íntimamente, conocer la personalidad, conocer lo que es el yo de la persona. Si no conocemos el yo de la persona, va a ser difícil. Y todos nosotros, hermanos, a veces te encuentras con alguien, sales de novio, te casas y al cabo de un tiempo hablas con tu mejor amiga, con tu mejor amigo y tú dices, con la persona que yo me he casado es otra. La persona con la que me he casado es otra persona, no es la misma con la que estabas leyendo. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a un abrir, a un fluido, a una buena conversación, a una intimidad a la hora de contar todas tus cosas, tus miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas importantísimas en el matrimonio es un buen noviazgo. Ya dejo para el noviazgo el tiempo, pero un noviazgo prudente y poder hablar. Entonces, fijaros que ante estas cosas que estamos hablando, de cuál debe ser, digamos, el por qué tenemos que dejar al padre y a la madre, y hemos visto todo esto, surge una pregunta también. Surge una pregunta que quizá incluso sea más complicada. Y la pregunta es, estamos viendo lo que la Biblia nos dice acerca de los hijos, pero ¿cuál debe ser la actitud de los padres cuando los hijos se casan? ¿Cuál debe ser la actitud de los padres cuando los hijos se casan? Ayudarle cuando te lo pidan. Ayudarle cuando ellos te lo pidan. Eso es muy sabio. No ayudarle cuando a mí me dé la gana. Aquí estoy para ayudarle. No. Ayudarlos cuando los hijos te lo pidan. Muy bien. ¿Qué más? Aconsejarlos cuando te lo pidan. O si tienes mucha confianza con tú estás dando un paseo con tu hija y a lo mejor sobre la conversación del matrimonio y tú es tu hija, tú puedes hablar con tu hija, pero cuidado con las cosas que decimos y cuidado con las cosas que hacemos, y cuidado cómo le decimos las cosas de nuestro cónyuge, cuidado, porque a veces, hermanos, los hijos pueden decir, la Biblia, sabemos que la Biblia nos dice, tenemos que tener a nuestro padre y a nuestra madre con todos estos motivos y crear nuestra propia familia, pero no siempre es fácil para los padres hacerlo. No siempre es fácil para los padres que los hijos también tomen su propia iniciativa. Y también se le ve también uno y otro el respeto, que si yo quiero que respete a mi padre, que yo tengo también que saber que tengo que respetar a mi padre. Eso es. Eso es muy importante también, que hablaremos también con el tema de los suegros, de los yernos, etc. Pero es muy importante respetar, respetar. Hay padres, hermanos, aquí no, entre nosotros no, pero hay padres, hay padres que se meten en todo, con respecto a la casa de sus hijos, en todo. En la forma de educar a los hijos, a sus nietos. Pues tu madre y tu padre, tu madre y yo lo hemos educado de una manera, y vosotros lo habéis educado de una manera. Hay gente que se mete en cómo te gastas dinero. Hijos que te dicen, padres que te dicen, ¿te gastas tu dinero aquí en esto? Y en cómo administras la economía. ¿En dónde te has comprado el piso? ¿Por qué te has comprado este coche en vez de otro coche? Es decir, ¿por qué le has puesto este nombre a tu hijo? Pues hay otros miles de nombres que son más bonitos, ¿por qué le ponéis? Entonces, cuidado. Y no solamente en este aspecto, sino una de las cosas más terribles, y también lo ha comentado Carmeli, una de las cosas más terribles que hay en el matrimonio es cuando tú, a espaldas del cónyuge, estás hablando a tu hijo o a tu hija de lo mal que es su marido.
tu madre, que ¿por qué te habrás casado? Y este es un sinvergüenza, es un flojo, no te quiere, mira cómo esto, o ella, ¿no? O ella da un hijo. Entonces, eso vas manchando, vas tirando suciedad en la mente de tu hijo, de tu hija, y eso lo va a proyectar a su cónyuge. Si no tiene la sobriedad, la sabiduría, el equilibrio suficiente para que eso no le afecte, va manchando. Nosotros no tenemos por qué estar manchando al cónyuge de mi hijo o de mi hija. No podemos permitir eso, porque es su decisión. Ha tomado su decisión para casarse con quien le ha apetecido, con quien ha querido oportuno. Y lo mismo que yo aprendí de mis errores, y ella aprendimos de otros errores, ese nuevo matrimonio tiene que aprender también de sus errores. Como he dicho, otra cosa muy diferente es que pidan consejo. Pero lo que no podemos hacer es ensuciar la mente de nuestro hijo con mil cosas que podemos decir o que podemos hacer. Normalmente las estadísticas nos dicen que en el 100% de los matrimonios, de las parejas, cuando tú presentas a tu novio o a tu novia, a tu futuro suegro o suegra, normalmente siempre hay normalmente hay un tiempo de acople, hay un tiempo pero primero tú levantas el ojo, digo, la ceja, como hace Conchi, entonces levantas y tú dices, y después cuando, en el primer día que conoces tú a tu futuro o a tu futura, después el matrimonio se puede hablar, ¿qué te ha parecido? Pues este para nuestra hija a mí no me gusta, pues que trabaja, etc. Eso es lo primero. Cuando yo conocí la primera vez a Demi, y que Demi iba a ir detrás de mi hija, pero eso, según los estudios, les pasa a todos los padres. No soy yo el único bicho raro. Pasa a todos los padres. Después, con el paso del tiempo, digamos, ya uno se va familiarizando, conociendo, aceptando al futuro integrante de la familia. Más o menos se va viendo. Pero hay gente que lo tienen, y hay veces, muchas veces, que esa relación es fantástica. Esa relación es fantástica. Hay veces que la relación entre los suegros y tal es fantástica. Pero no siempre. No siempre. Y hay veces que los padres, aunque tú te has casado y tal, siempre están ahí contigo. Mi hija, ¿con quién se ha casado mi hija? O con quién se ha casado. Y pueden pasar 20 años y siguen pensando lo mismo. Hay que ver con quién se ha casado y tal, ¿no? Cuidado porque sin querer podemos hacer daño. Podemos hacer daño a nuestros hijos hablando mal de su marido o de su esposa. También hay un fenómeno, aquí entre nosotros no, pero también hay un fenómeno que es el victimismo. El victimismo. Estás casado y ya no vienes a casa. Estás casado y ya no quieres saber nada con nosotros. Estás casado y ya no me llamas por teléfono. Estás casado y ya lo único que quieren nosotros es dinero, ya está. El victimismo. Ya estoy solo en casa, mamá, no, que como estoy solo, pues no cabía ir a buscar. Pues ya no soy contigo, ya no salgo. Aquí no, aquí no. Pero eso es así. Eso es así. Hay madres, digo madre porque se da más en las madres que en los padres, pero hay madres y padres que son especialistas en esto. Cuando tú estás como víctima y te presentas como víctima, es que ya no es igual, es que no me con tu mujer, es que no me trago los niños, con el esfuerzo que yo he hecho para criarte, si tú supieras lo que he pasado, y ahora pues no estás conmigo, y pues todo eso, sí, todo eso que pasa, todo eso que ocurre, hay madres especialistas en hacer eso con los hijos. ¿Y qué es lo que pasa con los hijos? ¿Qué pasa con ellas? Que se rebotan y se rebotan o les crea se rebotan y crean un rechazo y es los típicos hijos que a sus padres los ven y tal un ratito porque siempre están igual, que tal, o puede pasar no solamente un rechazo,
sino puede pasar que le produce angustia, le produce daño, y no saben muy bien cómo manejarse, porque al fin y al cabo quiere a su madre, quiere a su padre, y cuando están ahí llorando y que me va a abandonar y que no quiere estar conmigo y tal, al final eso produce, y el matrimonio lo habla también entre ellos, y tal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los padres tenemos que aprender a sonreír, tenemos que aprender a estar contentos con los hijos, y tenemos que, no podemos estar dando lo mismo. Claro, ¿cómo va a ser lo mismo? Si ya mi hijo se ha casado y ha formado una nueva familia, ¿cómo va a ser lo mismo? Pero no podemos estar echándole continuamente, digamos, fuego a esta situación o sentirnos víctimas de esto. Ahí se estaba hablando también antes, y no caigamos en el error de hablar mal de los yernos y de las nueras. Por supuesto, al revés también. No caigamos en el error de hablar de los padres, de los suegros, de la suegra, tampoco. Hay que tener un respeto. Y hay que saber hacer las cosas bien, no hablando mal del yerno, etcétera, etcétera. Y tenemos que respetar mucho la forma de educar de nuestros hijos a sus hijos. Igual que nosotros hemos educado a nuestros hijos tendrán que aprender a educar a nuestros hijos, y a enseñarles de la misma forma que nosotros hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Pero fijaros que al dejar a los padres, como hemos visto en Génesis y en Efesios, y Jesús en Mateo, al dejar a los padres, dejar a los padres no es lo único. El matrimonio tiene que dejar muchas cosas. Por ejemplo, el cónyuge tiene que saber que es más importante el otro cónyuge. No es más importante el dinero, hermano. No es más importante el deporte. No es más importante lo que yo pienso de algo determinado, o la casa, el coche. Lo más importante del matrimonio es el otro. Por supuesto, en un matrimonio cristiano no tengo que decirlo, todos lo sabemos. En el matrimonio cristiano lo más importante es Dios. Pero en el matrimonio lo más importante es el otro, la otra. Para eso tenemos que dejar ciertas cosas y tenemos que entender claramente que lo más importante es más importante que el dinero, más importante que las amistades, más importante que el ministerio en la iglesia, más importante. Y te lo voy a decir otra vez, más importante que mis hijos. Más importante que mis hijos. Mi matrimonio, mi cónyuge es más importante que mis hijos. Esto es verdad. Hombre, es verdad, pero está la clave. Que es verdad, hombre, sobre todo la mujer normal. Todo es verdad. Y si es verdad, si el matrimonio es más importante que mis hijos, me he metido en berenjena. Si esto es verdad, ¿por qué? Yo creo que un equilibrio. El matrimonio es importante que estén los dos unidos y que los dos se quieran y que estén dispuestos uno para otro. Pero que los hijos también. Yo no soy tampoco de la opinión. Mi marido es antes que mis hijos, según en qué cosas y en qué cosas, porque hay tantas cosas. Porque si a mí mi marido no se porta bien conmigo, no es antes que mi hijo, que además mi hijo se porta mucho. Yo quiero a mi marido porque se porta bien, porque es bueno, porque es bueno con sus hijos, porque juega para casa, porque nos queremos. Mi hijo también. Claro. ¿Alguien más? Yo creo que... No sé. Yo creo que deberíamos de aprender a distinguir cada amor. Y a cada amor darle su sitio. Yo no puedo querer a mi hijo como lo quiere mi mujer. Porque yo quiero a mi hijo como yo quiero a mi hijo.
muy listo. Verá, cada uno Repito, debe yo quiero decidir a mi hijo, como yo, mi propio amor. Yo no sé el amor de ella hacia mí hijo, por ejemplo. Y deberíamos distinguir cada amor. El amor a mi marido es el amor a mi marido, que es este. Y tengo el amor para mis hijos y tengo el amor. Yo creo que cada amor es distinto. Por eso te digo que es mi propio pensamiento. Que deberíamos de distinguir. No podemos generalizar todo el amor en uno porque es que es imposible. No volvemos. Porque lo que queremos nuestros hijos es diferente. Porque una madre que te dice, lo he parido yo, lo he tenido yo, y esa conexión con mi hijo es diferente, pero este es su marido. Pues el marido tiene lo mismo. Yo creo que debemos de distinguir cierto. Yo creo que cada uno tiene un tanto sitio. Padre en su sitio, los hijos en su sitio. No le puede quitar el sitio al padre, el hijo, ni el hijo al padre. ¿Aquí más? Yo también creo que bueno, el amor entre el matrimonio es lo primero, creo. Lo que pasa es que luego pues llevar a la práctica Yo creo que el matrimonio tiene su sitio, como dice Juan, y los hijos el otro. Pero pensando en que los hijos luego más tarde, más temprano, se van de la casa y los padres no están unidos entre ellos y ponen a los hijos por delante de los matrimonios, el día que el niño cumpla 20 años y que vayan los dos de la casa, quedan dos desconocidos o quedan dos enemigos, porque cada uno ha dado lo mejor de sí por un hijo o por la hija y han discutido y no han guardado la relación bien. No han cuidado esas relaciones entre matrimonios. Entonces, como dice Juan, tiene que tener su sitio tiene el cónyuge, su sitio tiene los hijos, pero el matrimonio hay que cuidarlo, porque un día más tarde que otro, los hijos se van y luego queda el matrimonio y se dan muchos casos que cuando los hijos se casan, los matrimonios se separan, porque han vivido toda su vida trabajando por los hijos, han vivido por los hijos, no han cuidado su matrimonio y cuando llega a una edad adulta, ¿qué hacemos ahora? Ahora no tenemos nada que hacer. Se separan. Eso es lo que se conoce como el síndrome del nido vacío. Se llevan todo el tiempo con los pajaritos y cuando los pajaritos se van, el nido está vacío. Y efectivamente, te das cuenta después de 20 tantos años, 30 años, miras a tu cónyuge y te dice quién es. Porque realmente ha estado todo el tiempo. O sea, es muy bien, muy acertado lo que se está diciendo, es verdad. De hecho, en el viejo hay diversas formas de expresar el amor, que también lo podemos ver. Pero una de las cosas es que cuando nacen los hijos, empezamos a centrarnos en los hijos. Y el problema no es centrarnos en los hijos, el problema es cuando hacemos los hijos lo vivimos de tal manera que apartamos al otro cónyuge, no lo hacemos queriendo. Pero dejamos al otro cónyuge de una manera, porque ya todos nos hemos centrado, el matrimonio se ha centrado sobre eso bien, y si tienen más hijos, se centran más en los hijos, porque los hijos necesitan atención, necesitan palabras, necesitan preocuparse, etcétera, etcétera. Es natural. Es natural. Entonces, pero ese mismo matrimonio, aunque tienen que dedicarle tiempo a sus hijos, no pueden perder nunca la exclusividad entre ellos. No pueden perder nunca la prioridad entre ellos. El problema no es que a los hijos se les dé más importancia. El problema es que los padres, el matrimonio, descuidan su relación. ¿Y qué es lo que ocurre? Si tú descuidas tu relación, estás centrado en tus hijos, el día en que tus hijos no están, no sabes qué hacer. Yo me encontré hace años hablando con un pastor con 5 hijos. Este pastor me decía que cuando los 5 hijos casados, y además los 5 hijos casados, uno en Inglaterra, otro cada uno en un sitio diferente, ¿no? Y recuerdo que me decía, cuando nos quedamos solos los dos, que tuvimos un montón de problemas. La casa se hizo muy grande y no sabíamos hablar, no nos comunicábamos porque hemos pasado años comunicando con nuestros hijos y hablando con nuestros hijos. Entonces hubo un momento en que se perdió la intimidad en ese sentido. Por eso es importante que el matrimonio
por supuesto que tiene que amar a sus hijos con locura, por supuesto que sí, pero lo que no puede perder en ningún momento es con quién me he casado. No me he casado con mis hijos, me he casado con este hombre, con esta mujer. Y estoy con este hombre y con esta mujer. Fijaros que el texto que hemos leído antes en Génesis... También los hijos según las edades que tienen. También. El texto que hemos visto antes en Génesis dice, deja a tu padre y a tu madre. Pero dice, deja a tu padre y a tu madre. No dice para unirte a tus hijos, sino para vivir con tu cónyuge. Entonces, los hijos forman parte de la bendición de Dios. Y hay que aceptarlo así, es una bendición. Todos los padres debemos la vida con otros hijos. Un padre normal y corriente daría la vida por sus hijos. Pero si descuidamos lo primero, que es mi matrimonio, lo podemos al final. ¿Cuántas veces te encuentras con personas matrimonios que han descuidado su relación? ¿Cuántas veces te encuentras incluso con celos? Incluso con celos. Celos de que a ti, a tu hijo o tu hija, y a mí me han dicho en más de una ocasión, es que mi mujer es que no me está con mi hijo o con mi hija. Y ya salimos y vamos al cine y da miedo porque solamente está enfocado en su hijo. Cuando hablo de la mujer también puede pasar con el hombre. Entonces, ese es un problema, porque como un padre, ¿cómo va a tener celos? Pero se tiene porque la persona ha enfocado todo en sus hijos y ha dejado de un lado a su cónyuge. Y eso no se hace. Un matrimonio feliz, un matrimonio que vive una vida buena, es un matrimonio que se nutren los dos, que se alimentan los dos, y que aunque estén rodeados de 1000 hijos, ese matrimonio está sólido porque tienen tiempo para uno. Y la prioridad que tienen es para los dos. Y eso es importante que podamos entender. Es importante para todos, porque si tú flaqueas porque tienes tus hijos, ahora te vuelves en tus hijos, te dejas a tu marido, eso no funciona, o sea, no es normal. Si tú quieres tu marido, no lo vas a ver porque tienes tus hijos, porque era algo horrible. Pero que todo tiene que ser así. Ese pacto, por ejemplo, que dice que después que se quedaron solos, no hay comunicación, sería que no la habría nunca. No habría mucha comunicación porque lo que pasa es que cuando te ves que se van los hijos, te unes más a tu marido porque ya has caído los dos solos y están más unidas. Y entonces, con el mismo ha pasado eso, no es... Ya estás tú sola con tu marido y dices tú, estamos más pegados, estamos viviendo como a lo primero. Pero siempre va a tener más unión al hijo que al padre, por el hecho de que lo lleva dentro. Lo veo más personal la madre con el hijo que el padre con el hijo. Es verdad que la madre tiene una cosa que los padres no tenemos, es cierto. El hecho de que está durante 9 meses en el colegio materno, eso es una experiencia que el hombre nunca va a tener. Y eso hay que entenderlo. Ahora, dicho esto, que es verdad, hay madres que son unos monstruos y los padres son muy buenos, y hay padres que son unos monstruos y las madres son muy buenas. O sea, es verdad que, digamos, el instinto que Dios ha establecido, que Dios ha hecho, las madres, por esa capacidad, por esa forma que Dios ha establecido, la madre tiene pero el padre, un buen padre ama con locura también a su hijo, igual que la madre, y hay madres que han tenido los hijos y después son unos déspotas por los hijos y el padre no. Aquí siempre es cuestión de la persona, siempre es cuestión de cómo está esa persona psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, etc. Yo creo que la clave es que el marido o la mujer se tienen que respetar ambos a dos por lo que son, y luego aparte ambos a dos al hijo por lo que es. Muy bien, eso es una frase, eso. Se tienen que respetar, y forma parte importantísima del matrimonio el respeto, efectivamente, y a los hijos también, pero no solamente a los hijos tenemos que aceptarlos por como son, también a los maridos tenemos que aceptarlos como son, porque forman parte del paquete,
Vamos a tener el paquete. Y entonces hemos estado viviendo con esa persona. Y otra cosa es que con el paso del tiempo la pareja va cambiando, efectivamente. O sea, tú te casas y tú entras de una manera, pero con el paso del tiempo uno va cambiando y va haciendo cosas y un poco al hilo también de lo que la otra persona le va influenciando, le va diciendo, se va corrigiendo en ciertas cosas. Eso así y va creciendo, va creciendo como persona. Pero fijaros, hermano, que quería preguntar ya, antes de terminar esta parte, quería preguntar una cosa que yo creo que es importante también en cuanto a dejar a padre y a madre. Cuando es importante que dejar a mi padre y a mi madre significa que si yo vivo al lado de ellos estoy haciendo lo mal, me tengo que ir a 1000 kilómetros para estar fuera de la influencia de mi padre y mi madre, o no. No tiene por qué. No tiene por qué. ¿Por qué? No tiene por qué. Tiene que haber respeto mutuo de padre por la pareja y la pareja por los padres. Es importante, independientemente de la distancia. ¿Sabéis? Hay gente que ha tomado esto literalmente. Sí, porque hay de todo. Hay gente que ha tomado esto literalmente, como dice, bueno, nos vamos ahora y vamos a ir a vivir a Brenes, o vamos a ir a vivir a Sevilla, o nos vamos a Córdoba, nos vamos a Australia, porque estamos lejos de mi padre y de nuestros padres y nuestros suegros. Muy bien. Hay matrimonios que se alejan muchísimo de los padres, físicamente me refiero, y se llevan muy bien. Hay matrimonios que viven al lado de los padres y se llevan muy bien. Hay matrimonios que viven muy lejos de los padres y se llevan horrible. Y hay matrimonios que viven al lado de los padres y se llevan horrible. O sea, no es cuestión tanto del hecho de a cuánto estamos distanciados, cuántos kilómetros estamos distanciados, sino de la relación que hay. De la relación que hay entre ellos. Aquí tenemos gente en la iglesia, en todas partes, pero aquí tenemos en la iglesia gente que vive al ladito de los suegros. ¿Es un problema? Pues depende. Y hay gente que vive muy lejos, su suegro está muy lejos. ¿Es un problema? Pues depende. Depende de la relación que tengamos, de la confianza que haya, del respeto que haya, de la sabiduría que se tenga y de saber, este es mi sitio y este es el mío. A partir de ahí caminamos. Este es mi sitio y este es el mío. Y cuando entendemos eso, no hay ningún problema. El problema es cuando no entendemos que hay puertas. Y que hay mundos distintos. El mundo de mis hijos, del matrimonio de mis hijas, no es mi mundo, es otro mundo diferente al Chari y al mío. Nosotros tenemos nuestro mundo, pero el mundo de mis hijas es otro. De puertas para adentro es un mundo. Y el problema es desde los padres que se metan. El problema de los padres que te quieren meter. Pero el matrimonio es el que tiene que estar unido. Si hay una rendija donde entre uno de los padres ahí, ese matrimonio ya no va en el mismo camino. Pero mientras que el matrimonio vaya en el mismo camino, tu padre y tu madre pueden intentar meterse donde quieran. Y llegará un momento que digan, aquí no hay por donde meterse. Porque estos dos van a hablar. Y esto es importantísimo, tenerlo claro. Si el matrimonio no lo tiene claro, como dice Carmen, aquí falla algo. Tarde más, tarde menos, esto va a dar la cara. Muy bien, familia. Hoy hemos visto el primer componente, digamos, del matrimonio. El primer componente, según vemos en Génesis 124, es dejar al padre y a la madre. Hemos visto que dejar al padre y a la madre no significa abandonar ni dejarlos. Hemos visto cómo el Señor nos exhorta a honrarlos, a respetarlos, a cuidarlos emocionalmente, físicamente, etc. Hemos visto que el hecho de dejar a los padres, hemos visto que significa que a partir de la boda las ideas y las opiniones del cónyuge son más importantes que las de los padres. Hemos visto que la relación marido-mujer tiene prioridad sobre cualquier otra relación, incluido a los padres. Hemos visto que las
las normas de la casa las ponen matrimonio, no los padres. O los suegros. Hemos visto que el cordón umbilical que desata a los padres se tiene que romper. Y hemos visto que debe preocuparse el matrimonio por ser unos buenos hijos, pero sobre todo ser unos buenos esposos. Y hemos visto algunas de las actitudes que hemos estado hablando, algunas de las actitudes que los padres pueden tener cuando los hijos se casan. Esto es un poco lo que hemos visto en el día de hoy, en este tema, en cuanto a dejar a los padres. ¿Algún comentario? ¿Alguna